Es una de las cosas que más vamos a extrañar de Brasil. ¡A la mierda! Salimos de Brasil. No sabemos qué pasó, pero empezó a hacer ese ruido. Y el motor se para. Buen día, miren dónde amanecimos hoy. Buenas a todos. Seguimos en Itá, este pueblo hermosísimo que les mostramos en el video anterior. Hoy nos levantamos, teníamos planeado hacer ruta, pero hubo un cambio de planes porque desde nuestra ventana empezamos a ver esto, miren. Dice, yo quiero hacer tirolesa. Y yo le dije, hagamos. Así que estamos súper entusiasmados porque por primera vez nos vamos a tirar de una tirolesa. Vamos a ver qué pasa. Y es un tendido que calculo que deben ser como 500 metros. Ahora vamos a ver. Así que bueno, acompáñennos a esta nueva aventura. Buen día. ¿Quem vai na frente? ¿Quién va a ir al frente? Él, así graba para yo. Eu sou argentino, estamos deixando. Falamos muy poquito. Ah, esto nos va a unir. Liberou hoje? Senta nos dois. ¿Sento? Senta. Se quiser abraçar ela para não girar, pode abraçar. ¿Cómo? Si me querés abrazar, abrazame, mi amor. De la cintura. Isso, pode segurar. É isso aí. ¿Me suelto? ¡A la mierda! Ah, por favor, qué adrenalina. 100% de adrenalina. Estuvo buenísimo. Yo todavía estoy como temblando un poco y las piernas me tiemblan. Ay, Dios mío. Vamos a dejar las imágenes para el final del video porque son demasiado buenas. Así que quédense hasta el final que después se las mostramos. Pero qué experiencia, me encantó. Sí, 1200 metros de ida y 1200 metros de vuelta. ¡Paf! En este ecoparque hay un montón de otras actividades. Entre ellas también está la bici, la bike aérea, que recién veíamos a dos señores que venían con la bici, también es espectacular. Y hay de todo, así que muy, pero muy bueno y muy recomendable.
Salimos de Itá para hacer ruta, hicimos unos 75 kilómetros hacia el oeste y llegamos a Chapecó y paramos acá para almorzar. Esto es lo que vamos a comer, que es una de las comidas que más nos gustan de Brasil. Esto se llama coxinha, que tiene forma de una gota. Y esto se llama salchicha, porque tiene una salchicha adentro. Ahí los corté para que vean el interior. La coxinha por lo general tiene pollo adentro, a veces también tiene carne. Y alrededor del pollo tiene salsa blanca. Y después está empanado. Y la salchicha tiene salchicha y también en este caso tiene salsa blanca. Y está empanado. A veces también la venden a la salchicha sola sin esta salsa blanca que tiene alrededor. A nosotros esto nos encanta. Buenas. Ayer a la tarde llegamos a una estación de servicio e hicimos la noche ahí, pasamos la noche y hoy nos despertamos con este clima. Llueve, así que salimos a la ruta nuevamente y estamos buscando una estación de servicio para ir a trabajar. Pero bueno, hay que ir despacito porque no se ve casi nada. Hay lugares en donde hay mucha neblina y se ve solamente lo que tenemos a pocos metros. Recién nos comimos un pastel frito que para nosotros los argentinos sería como una gran empanada, una empanada gigante, que es una comida típica de acá de Brasil. Y ahora vamos a comer un pan de queso, que miren la forma que tiene, como si fuese un muffin, pero normalmente son redonditos. Es muy parecido a la chipa que se come en Argentina, pero no es exactamente igual. Y también es deliciosa. Es una de las cosas que más vamos a extrañar de Brasil. Estas comidas riquísimas. Esto es una delicia. Debe tener 1 kilo de queso. Y es así de pequeñito. Panza llena, corazón contento. Nos estamos preparando para trabajar. Yo me voy a ir a la estación de servicio porque tengo que terminar un video y voy a empezar otro video. Así que hoy metemos doblete. ¿Y vos, mi amor? Y yo me voy a poner a terminar un dibujo. Para este diseño nos contactó Blas. Blas es de Costa Rica, le gusta mucho viajar en motocicleta por lo que es Centroamérica y bueno, estaba necesitando un logo que represente la pasión por la motocicleta, que lo represente a él para después hacer un parche para estampar en su chaleco. Y si vos también querés un diseño personalizado, ya sea para un logo de un futuro viaje o para un logo de un emprendimiento o un comercio o un diseño para un canal de YouTube, un diseño personalizado y exclusivo para regalar, comunícate con nosotros por Instagram o Facebook Rodando Hacia la Libertad, que Juan te prepara el diseño personalizado que vos necesites.
Salimos de Brasil, ingresamos nuevamente a la Argentina, pasamos por la aduana y nos controlaron que no tuviésemos ningún producto comprado en Brasil sin haberlo declarado. Después hicimos migraciones y en migraciones nos pidieron el documento o el pasaporte y además nos pidieron una declaración jurada que la hicimos en ese mismo momento, se hace en esta página que les dejamos acá abajo, y el carnet de vacunación completo con las 2 vacunas. Absolutamente nada más que eso nos pidieron y así pudimos volver a ingresar a la Argentina. No sabemos qué pasó, pero empezó a hacer ese ruido y... Estamos en Argentina, por suerte. Menos mal. Hicimos migraciones y cuando estábamos empezando a festejar que habíamos entrado a la Argentina nuevamente, que habíamos regresado al país, de repente empieza a escucharse este sonido. Ni bien empezamos a escuchar este sonido, Juan se tira para la banquina y a los 2 segundos se apaga completamente el motor. Lo que pensamos fue que había pasado lo mismo que nos había pasado cuando estábamos bajando del Paso Garibaldi yendo de Ushuaia a Río Grande, que el sensor de presencia se había quedado sin pila, entonces empezó a disparar la alarma y apagó el motor. Estábamos en la banquina, cambió las pilas del sensor de presencia y volvimos a arrancar. A los 200 metros de nuevo empieza a hacer el mismo sonido con la misma lucecita de la alarma, que en realidad no era la luz de la alarma, después nos dimos cuenta. Y pasa lo mismo, se tira inmediatamente a banquina y el motor se para. Y no puede ser, si ya le había cambiado la pila al sensor de presencia. Estamos con el motor parado y de repente empezamos a escuchar un sonido de agua hirviendo. Así que lo que estimamos es que hay alguna manguera que está pinchada y el agua se empezó a perder porque ahora vemos que se empezó a levantar la temperatura de la camioneta. Aparentemente hay una pinchadura. Una manguera, ¿no? Una pinchadura, una manguera. Porque si no, no hay razón de que levante temperatura esta camioneta, porque tiene la viscosa, la paleta del radiador funciona todo el tiempo. Es una camioneta que funciona fría, así que nada, no presté atención, subió la temperatura casi a 80. La camioneta labura a 50 grados. ¿Le agregaste agua? Le agregué agua, bajó a 50 y sigue bajando, así que nada, es raro. Juan no pudo detectar dónde estaba la pinchadura porque por la lluvia, al estar todo mojado, cae agua de todos lados. Pero estima que debe ser pequeña porque perdió poca agua la camioneta. Y esta vez lo que paró el motor fue el testigo. Que el testigo, para los que no saben, como yo antes de tener esta camioneta no lo sabía, es un pequeño aparatito que, entre otras cosas, protege al vehículo de cuando eleva temperatura. En este momento elevó temperatura y automáticamente lo que hizo fue apagar el motor. Así que gracias, testigo, porque funcionó correctamente y empezó a tirar estas señales de alarma antes de apagar el motor. ¿Y doctor? No vale maña que fuerza, decía mi abuelo. Con respecto al tema de la pérdida de agua, de este tema mecánico que nos está sucediendo, no era de ese caño, pero parece que Juan está localizando cuál es la verdadera pérdida de agua. Hasta ahora llegamos acá, hoy vamos a hacer noche en esta estación de servicio, en este YPF, y mañana veremos cómo sigue el tema, cómo se puede resolver, así que se los mostraremos en el próximo video. Nos despedimos de Brasil, pero este no es un adiós, es solamente un hasta luego. Y la despedida fue grandiosa. Lo prometido es deuda, así que acá van las imágenes de la tirolesa. ¡A la mierda!
Vamos. Qué buena onda. Buen día, cuánta fuerza. Gracias, Brasil, por tus hermosos paisajes, por la alegría de tu gente, por tus playas infinitas y por estas rutas que nos enamoraron. Gracias también a todos los brasileños que se sumaron a este canal y que nos dejan mensajitos en los videos. Esperamos que nos sigan acompañando en todo lo que se viene en este canal y en este viaje. Y gracias a vos, a cada uno de ustedes que se quedó hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos. Si les gustó el contenido de este video, acordate de dejarnos un like y un comentario, y si todavía no te suscribiste a este canal, suscríbete, así empezás a formar parte de esta comunidad, no te quedes afuera. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Pensé que era pelado.